Ciudad de Fuyuki, ruinas del centro cívico, diurno, dos figuras, con sus cuerpos envueltos en abrigos oscuros y sombreros, caminaban a través de los restos destrozados y ennegrecidos de la ubicación del Santo Grial, observando en silencio la carnicería. Toda la zona no era más que una burla retorcida de lo que había sido ayer, el paisaje y los edificios que alguna vez fueron hermosos se redujeron a escombros y campos ennegrecidos. Al parecer, un gran incendio se había desatado durante la noche en la zona, consumiendo el distrito y a cientos de personas inocentes. Los supervivientes eran escasos y los hospitales estaban llenos en su mayoría de hombres y mujeres valientes que se habían apresurado a rescatar a las víctimas, solo para quedar atrapados en las llamas. La gente ya lo llamaba el peor desastre que había asolado Fuyuki desde la Segunda Guerra Mundial. Lo peor de todo era el olor que aún cubría la zona, incluso después de que el humo se había desvanecido hacía mucho tiempo. El hedor de la carne quemada. Maldita sea, murmuró uno de los dos, con el cigarrillo apagado en la boca. No blasfemes en mi presencia, Earl, murmuró el otro a su vez, aunque su corazón no parecía estar en ello. Se vio el destello de una cruz de metal mientras se movía ligeramente. Te perdonaré esto una vez porque es bastante apropiado aquí. Lo siento, padre, respondió el otro, y luego miró hacia el campo. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una carnicería a este nivel. El sacerdote asintió con la cabeza y luego dirigió su atención hacia el centro mismo del edificio. Bueno, ya casi llegamos. Acabemos con esto de una vez. Su compañero asintió, siguiéndole. Al cabo de un minuto más o menos, llegaron a su destino. Frente a ellos había una sala de teatro en ruinas, la mayor parte del piso frente al escenario destruido, colapsado en el sótano debajo de ellos. El escenario en sí fue cortado por la mitad, como si fuera una espada gigante, las mitades quemadas y cubiertas de ceniza. El último lugar de descanso del Santo Grial. ¿Olfateas algo?, preguntó el sacerdote. ¿Alguna señal de que alguien haya salido con vida? Nada, refunfuñó Earl, todo está revuelto por el olor a quemado. El sacerdote no dijo nada, luego sacó su cruz y se arrodilló, murmurando con la boca una oración por los perdidos. Earl guardó un respetuoso silencio, dejando caer y aplastando su cigarrillo en pedazos con su zapato. Después de que el padre se puso de pie, terminada su oración, sonó el teléfono celular de Earl, la melodía de Take Me Out de Válgame, un claro contraste con su entorno, sonando a todo volumen. Odio ese tono de llamada. Cállate, Anderson. Al sacarlo, Earl miró el nombre de la persona que llamaban. Bueno, ¿tienes un buen momento, Stark? Al contestar el teléfono, esperó a que la persona que llamaba dijera algo y luego respondió. ¿Sí? No pude encontrar ningún rastro. Lo siento, pero el olor es demasiado confuso aquí. Permaneció en silencio durante unos instantes mientras escuchaba a Stark. ¿Estás seguro?, esperó, entrecerrando los ojos. Bueno, iré directo al grano. Volviéndose, le arrojó el teléfono a Anderson, quien lo atrapó. Es para ti. Anderson se llevó el teléfono a la oreja. ¿Sí? Permaneció en silencio, sus ojos se abrieron brevemente en estado de shock y luego se entrecerraron peligrosamente. Bueno, en ese caso, estaré encantado de ir contigo. ¿Tienes la ubicación? Escuchó un momento más y luego asintió. Entendido. En camino. Cortó la llamada y le devolvió el teléfono a Earl. Tengo algunos asuntos de los que ocuparme con Stark. Lo sé, respondió Earl mientras agarraba el teléfono. Y vuelvo al hospital. Edgar quiere que vea a uno de los sobrevivientes, que diga lo que pienso de él. ¿Un nuevo recluta? Earl se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Uno futuro, creo que sería el término adecuado. Anderson no lo siguió. En lugar de eso, sacó una Biblia, las páginas se rasgaron y lo rodearon con una brillante luz dorada. Dio un nombre. Antes de que las páginas lo oscurecieran por completo, se limitó a captar las siguientes palabras de Earl. Alguien llamado Emilia. Earl sintió una ráfaga de viento detrás de él, y solo miró brevemente detrás de sí mismo para ver una masa de papel que se dirigía hacia la ciudad. Al darse la vuelta, comenzó una caminata solitaria de regreso a su automóvil, estacionado justo en el borde del campo. Suspiró para sí mismo. ¿Qué demonios pudo haber causado todo esto? Centro Cívico de Fuyuki, anoche, ¿qué habrías podido saber de mí?, pensó Seiber mientras su rostro cambiaba a una tranquila aceptación, sintiendo la espada de Sul atravesando su corazón mientras era sacado de nuevo, su sangre cayendo para cubrir la parte delantera de su vestido. ¿Dando esas dos míseras órdenes?
Su cabeza giró mientras caía de rodillas, Excalibur cayendo de manos sin nervios, mientras una ola de oro se dirigía hacia ella, muy probablemente la reacción violenta de la destrucción del Grial. Miró el rostro manchado de lágrimas de Berserker, los ojos de la sirvienta suplicando perdón mientras se alejaba de un salto. Dejó que esa imagen se grabara en su mente mientras cerraba los ojos, los sollozos de Berserker, los gritos de Sul y el estruendo de la reacción violenta se desvanecían de su oído. Una vez más se vio a sí misma en la cima de la colina de espadas, cubierta con los cuerpos de su soldado y de Mordred. Estaba arrodillada en la parte superior, con la expresión de un soldado conmocionado por un proyectil en su rostro y usando Excalibur como apoyo. Vio la forma desenmascarada de Mordred tendida a su lado, con las lágrimas y la sangre aún frescas en su joven rostro. Vio a sus caballeros cuando la mesa redonda estaba en su apogeo. Los señores Lancelot, Gawain, Percival, Bedivere y todos los demás felices mientras ella miraba al rey sin emociones. Ni siquiera conocía a mis propios camaradas, recordó las palabras de Raider en el banquete, sus ojos acusadores y los de los otros sirvientes que habían mirado hacia abajo a su deseo. Tal vez este sea mi castigo por ser el rey que no podía entender a los demás. Saber sintió el calor de la energía, sabiendo que estaba a solo un milisegundo de estar sobre ella. Berserker no tenía por qué haberla apuñalado al final. Después de todo, estaba casi muerta de todos modos. Sin embargo, a diferencia de 1.000.000 de otras líneas de tiempo en las que habría aceptado su destino con no poco arrepentimiento y dolor, recordó la promesa de Berserker y Sul, y todos los momentos que pasaron juntos. En un instante, recordó todas las risas, por pequeñas que fueran, las charlas, los consejos sobre la motocicleta y el consuelo que le habían dado. Una vez más vio la mirada suplicante en los ojos de Berserker mientras retiraba su arma de su golpe fatal, pidiendo perdón. Sobre todo, recordaba cómo habían decidido llamarla, y ella a ellos. Nunca te abandonaremos. Había dicho el alma. Lo prometo. Gracias, amigos míos. Una sola lágrima, invisible para ninguno de los otros ocupantes de la habitación, brotó de su ojo derecho. Os perdono a los dos. Adiós, el poder la golpeó, desintegrando su cuerpo al instante. Y así, Saber, conocido en vida como Arturia Pendragon, rey de Gran Bretaña y líder de los caballeros de la mesa redonda, murió en un brillante destello de luz. Ga. Berserker gritó cuando la sección del suelo en la que había aterrizado cayó en el sótano, evitando por poco un aterrizaje en su cara y en su lugar en su espalda, aún débil por la fuerza que se desvanecía de Carilla. Aún así, se las arregló para saltar hacia atrás cuando más y más del suelo del teatro comenzó a caer, particularmente alrededor del área donde Saber había estado. No lo pienses, pensó para sí misma mientras se secaba rápidamente los ojos y luego miraba a su compañero. ¿Estás bien, Alma? Sí, su respuesta fue corta y algo lacónica. No tenía que adivinar por qué. ¿Y Carilla? Antes de que pudiera intentar establecer una conexión con su maestro, de repente sintió que un sentimiento familiar se apoderaba de ella, el de su maestro restableciendo las conexiones. Berserker apenas oyó susurrar a Carilla, con la voz cada vez más entrecortada. ¿Qué sucedió? Yo maté a Saber, respondió, haciendo todo lo posible para mantener el dolor fuera de la conexión. Sabía que tendría que matar a Saber, pero había querido que fuera una pelea justa, ambos luchando en igualdad de condiciones y al menos con la capacidad de defenderse. Haberla matado mientras estaba indefensa, incapaz de moverse para defenderse o incluso esquivar el golpe mortal, eso la había golpeado profundamente. Pero aún así fue capaz de destruir el Grial. Se ha ido, Carilla. Esperaba que alguna forma de ira o dolor estallara de repente por parte de Carilla, alguna forma de medir su sentimiento por perder la única oportunidad de salvar a Sakura y a sí mismo. En cambio, se sintió aceptación. ¿Ves? Jadeó, su voz de alguna manera se hizo más firme y al mismo tiempo más suave. Supongo, esto es todo para nosotros, ¿no es así? Carilla, lo siento mucho. Te hemos fallado y. No, oyó que la interrumpía, ¿no has fracasado? Todavía no, Sakura todavía tiene una oportunidad. ¿Qué eres? Berserker se detuvo cuando sintió que una sensación familiar de poder la llenaba, un sello de mando. El último sello de mando de Carilla. Es demasiado tarde para mí, Carilla murmuró. Pero ambos aún pueden marcar la diferencia. Prométeme que ambos sobrevivirán y la salvarán, no como un siervo, pero como amigo. Berserker y Sul se quedaron en silencio, luego asintieron con la cabeza, mentalmente, en silencio. Lo haremos, dijeron al unísono. Lo prometemos.
casi sintieron a Kariya sonreír desde su extremo del enlace. Entonces, por el poder de mi último sello de mando, te ordeno, Berserker, que sobrevivas a esta guerra, pase lo que pase. Una vez más, el poder surgió a través de la forma de Berserker, la debilidad en sus extremidades la abandonó, reemplazada por fuerza. Adiós, Maka, alma, y con eso, Kariya cortó su conexión. Maestro. Maestro. Kariya observó cómo su último sello de mando se desvanecía, su mano caía flácidamente a su costado mientras lo hacía. Honestamente, estaba sorprendido consigo mismo. Había convocado a una de las clases de sirvientes más fuertes, se había mantenido fuerte a través de todos los potenciadores de Berserker, incluso cuando ella se había vuelto loca, luchó por mantener la conciencia y la vida mientras tenía un ataque al corazón provocado por un esfuerzo excesivo, y ahora era el único maestro que quedaba con un sirviente. Bueno, a punto de ser un siervo sin amo sería el término apropiado. Parecía que había agotado el tiempo que le quedaba en esta pelea. Murmuró en voz baja para sí mismo, demasiado para ser un fracasado, Ezouken. El sonido de una puerta que se abría lo distrajo. Girando la cabeza, su ojo bueno se abrió de par en par cuando vio a Sakura, de pie en la entrada de su habitación, mirándolo fijamente con los ojos abiertos de horror, y luego volviendo a su habitual mirada triste y muerta. Tío Kariya, murmuró, con la voz tan muerta como antes de que Berserker trajera algo de luz a su mundo. Maldito seas, Zouken, pensó enojado. ¿Planeaste esto, no? Por supuesto que sí. Sin duda, esta era la forma cruel de Zouken de tratar de mostrarle a Sakura lo que les sucedería a aquellos que se enfrentaran a él, para romperla aún más y aplastar los destellos de esperanza que aún quedaban en su alma. Bueno, se estaba muriendo, eso era seguro, pero Kariya estaría condenado al pozo más profundo del infierno si dejaba que Zouken lo usara de esa manera. Reuniendo una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, Kariya se empujó sobre sus manos y rodillas, ya que ponerse de pie estaba más allá de él, y se arrastró hasta donde Sakura estaba de pie mirándolo. Entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Usando toda su fuerza restante y que se desvanecía rápidamente, envolvió a Sakura en el abrazo más fuerte que pudo, sintiendo que se ponía rígida bajo su agarre. Mantente fuerte, Sakura, murmuró en voz baja pero con firmeza en su oído, acariciando su cabello de una manera amable mientras lo hacía. Serás feliz algún día, y lamento mucho no haber sido yo quien pudo dártelo, sintió en lugar de ver cómo cambiaban sus ojos, su expresión pasaba de muerta a confusa, y sabía que tenía su atención. No odies a Maka ni a Azul. Pronto te ayudarán a liberarte de esta pesadilla. Y no odies a Rin, que no sabe nada de esto. Trata de verla como una hermana, pase lo que pase. Kariya continuó, hablando más rápido a medida que se debilitaba, luchando por decir todo lo que necesitaba decir. Dile a Oisan, si la ves, que Kariya Ojisan la amaba mucho, luego soltó lentamente su abrazo y le sonrió, poniéndole la mayor calidez posible. Y te amé, como a la hija que nunca tuve. Los ojos de Kariya se cerraron, y cuando su cuerpo cayó al suelo, lo último que vio fue el rostro de Sakura, que ya no tenía esa expresión sin emociones, sino la de una joven fuerte que contenía las lágrimas. Y siento mucho haberte hecho llorar, y así murió Kariya Matou, antigua maestra de Berserker. Desde su lugar de observación, los ojos de Zouken se entrecerraron con ira, agarrando su bastón con fuerza. Eres una tonta, Kariya, escupió. Nadie viene a ayudarla. Mientras esto sucedía, Kiritsugu miró hacia abajo con una expresión molesta. Incluso con la destrucción del Grial, Berserker todavía estaba en este mundo, aunque nadie sabía por cuánto tiempo. Sabía que no podría llegar a Kariya, así que su única opción era simplemente escapar y formar equipo con Mailla. De repente, una sensación de pavor se apoderó de todo su cuerpo, casi obligándolo a arrodillarse con su intensidad. Un repentino impulso de emociones estalló dentro de él. La ira, el miedo, la tristeza, el odio y un millón de otros sentimientos negativos pasaron por su mente, todos casi inquietantemente familiares. Lentamente, miró hacia arriba, un jadeo de miedo se le escapó. En el cielo había lo que parecía la luna, excepto que estaba completamente negra y despedía vapor rojo. Yo imposible. Kiritsugu murmuró en negación y conmoción mientras miraba el cuerpo celeste. Ese Saber destruyó el Grial, tu nave, así que ¿cómo puedes seguir existiendo, Angra Mainyu? Para su horror, una voz familiar, teñida de diversión y enojo, llenó su mente. Rechazaste mi oferta de salvar el mundo, ahora cosecha tu castigo. Berserker y Sul miraron con horror a la luna sobre ellos, su oído apenas les permitía escuchar la declaración temerosa de Kiritsugu. ¿Eso es lo que sentí, en el Grial?
Berserker susurró en estado de shock, incapaz de apartar los ojos de la vista, sintiendo todas las emociones negativas de antes, solo que ahora desenfrenadas y descubiertas. Maka. Gritó Zul, con la voz entrecortada al sentir lo que ella hacía, pero también entendiendo que no podían quedarse allí. Tenemos que irnos. De repente, la luna negra entró en erupción, haciendo que lloviera lluvia roja y negra sobre el centro cívico. Antes de que la sirvienta de la locura pudiera reaccionar, tanto ella como Zul ya estaban hundidas en el barro hasta los tobillos. Maka. Gritó Zul, obligándola finalmente a salir de su estupor. Vamos. Ahora. Eso es exactamente lo que trató de hacer, pero cuando trató de levantar las piernas, se sintieron como si estuvieran sumergidas en cemento húmedo. Mientras luchaba, el nivel del barro siguió subiendo, llegando a sus rodillas en 7 segundos y subiendo aún más rápido. Alma, necesito que te vayas. Gritó desesperadamente, dispuesta a arrojarlo a un pedazo de escombros a cierta distancia. Para su sorpresa, de repente sintió que pesaba 1 tonelada. No te voy a dejar aquí. Le gritó, su ojo se desvió para mirarla. Prometimos salvar a Sakura juntos, y eso es lo que vamos a hacer. Estuvo a punto de discutir, pero lo abandonó por 2 razones. En primer lugar, Zul había adoptado ese tono que solo reservaba para cuando no tenía ninguna intención de cambiar de opinión. Ni siquiera un Makacho con 5 en la cabeza lo persuadirían de lo contrario. 2. El barro le llegaba ahora a los codos y habría hecho que fuera increíblemente incómodo lanzarlo, incluso si no hubiera decidido pesar 1 tonelada para hacer valer su punto. Bien. Gritó mientras el barro comenzaba a subir aún más rápido, llegando a sus axilas en unos 2 segundos, hagámoslo. Entendido. Justo antes de que su cabeza se hundiera, logró pronunciar sus siguientes palabras, potencialmente finales. Resonancia del alma. Esto no puede estar pasando. Kiritsugu gritó mientras salía corriendo del centro cívico, el barro se filtraba lentamente y se derramaba en los bosques que lo rodeaban. Afortunadamente para él, pudo salir del edificio mientras el barro aún estaba restringido al sótano. Sin embargo, el volumen del lodo aumentaba drásticamente, abriéndose paso a través de puertas y ventanas con su peso, extendiéndose como un incendio forestal y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las palabras de Kira y Kotomine volvieron a él. Pensar que todo lo que sacrificamos fue en vano, realmente demuestra lo tontos que somos. Y yo era el más tonto de todos, pensó Kiritsugu con amargura. ¿Acaso toda nuestra lucha solo ha conducido a esto? Se preguntó mientras subía corriendo una colina para ver mejor el daño causado por el contenido del grial. Solo para ver a Fuyuki en llamas, uno elevándose en el aire. Kiritsugu miró fijamente como un hombre que acaba de ver los horrores más profundos de su alma arrojados sobre él, solo que ahora 100 veces más, sintiendo que las lágrimas se formaban en las comisuras de sus ojos. Como un poseso, corrió hacia la ciudad, desesperado por salvar a alguien, a cualquiera, de este infierno que había hecho. Si no lo hacía, entonces no tenía idea de lo que le pasaría a su alma. Hospital Fuyuki. Algún tiempo antes, Waver, Velvet y Solaui se sentaron fuera de la habitación del hospital, con las manos cruzadas frente a él y nerviosamente inquieta en su asiento, mientras que la segunda mantenía una fuerte cara de póker, solo los más leves movimientos en sus manos mostraban su ansiedad. Waver tenía la cabeza agacha, sus ojos eran incapaces de encontrar a la persona que estaba sentada frente a él. Dicha persona suspiró y luego volvió a hablar, su voz tranquila, pero apenas teñida de impaciencia. Mira, comprendo que estés preocupado por tus amigos, volvió a decir la figura, y me solidarizo contigo. Pero también necesito que seas honesto conmigo en cuanto a dónde estabais los dos anoche. Waver finalmente reunió el coraje para mirar a la figura frente a él a los ojos, sus propios ojos marrones jóvenes se encontraron con los verdes y marrones dorados, mientras los dos jóvenes se miraban el uno al otro. Waver se puso nervioso a pesar de sí mismo por la mirada del otro. Era como mirar fijamente a los ojos de alguien que había visto la muerte misma. Solaui, sin embargo, tenía más experiencia con tales miradas, y se las arregló para responder, aunque lentamente. Yo, no sé qué podemos decir, señor Silverstein, finalmente admitió. De lo que nosotros y nuestros amigos estuvimos involucrados no se puede hablar exactamente en público, conozco muy bien la guerra, señor Velvet, señorita Sofía Ri. El hombre de traje negro respondió, ignorando la mirada de sorpresa de este último y el miedo renovado del primero. Y te prometo que nadie más aquí lo hace, a menos que ellos mismos hayan estado involucrados o hayan venido conmigo, o lo hagan. Mi asistente se ha asegurado de ello.
He colocado un hechizo de silenciamiento en todo el pasillo, dijo una nueva voz desde cerca de ellos, enviando un breve escalofrío por la columna vertebral de los tres ocupantes. Y he convencido a cualquiera que venga por aquí de que no necesita hacerlo, por ahora. La que había hablado era una mujer, muy hermosa. Era alta y tenía una figura muy voluptuosa, que se notaba incluso a través de su ropa, que consistía en un traje de negocios gris oscuro de 2 piezas con corbata verde oscuro, guantes y zapatos negros. Su cabello era de un cerúleo oscuro, que le caía hasta la cintura sin ataduras, y su piel era de un color marrón claro. Sin embargo, fueron sus rasgos los que la distinguieron. Su rostro tenía una especie de picardía y suficiencia, como si estuviera constantemente tratando de descubrir la mejor manera de vencerte, o tal vez seducirte a ti también, dependiendo de cómo lo interpretes. Sus vibrantes ojos verdes brillaban con engaño y astucia, pareciendo cambiar dependiendo de su estado de ánimo, junto con algo distintivo, inhumano. Por alguna razón, Weaver pensó en insectos cuando los miró. Buen trabajo, Srisie. Silverstein asintió con la cabeza a la mujer, aparentemente sin afectación. Sin embargo, mantente atento de todos modos. Ella le dedicó una sonrisa, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para la gente normal, y de repente explotó en llamas verdes. Weaver y Solawi observaron con asombro cómo su cuerpo parecía cambiar de forma dentro de las llamas, su ropa se transformaba en algo diferente. Cuando las llamas se apagaron, la mujer ciertamente sexy se había ido, reemplazada por un médico de unos 40 años con gafas de aspecto mayor, que vestía el típico atuendo de hospital y llevaba un portapapeles. Aún así, Solawi podía ver que detrás de las gafas los ojos, ahora de un azul tormentoso, tenían el mismo aspecto que antes. Silverstein suspiró como si esto fuera algo cotidiano. ¿De verdad tenías que asustar al niño? Ella... Soltó una risita, la voz era ahora la de un hombre cansado del mundo. Lo siento. Con un guiño, la figura transformada abrió la puerta y volvió a salir. Weaver se volvió hacia Silverstein, con la boca abierta por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? No somos personas normales, amigos míos, respondió el hombre de cabello blanco con calma mientras se recostaba en su asiento. Pero créanme cuando digo que no somos el enemigo. ¿Y tú? Acababan de ver a un cambiaformas, que usaba magia y ahora se enfrentaban a la persona que aparentemente era su jefe. Solawi, honestamente, no confiaba en él. La forma en que acababa de llegar aquí había preguntado por ellos, saludándolos como si fueran viejos conocidos y ahora esencialmente los tenía como rehenes. No la dejaba muy abierta a hablar de una guerra secreta. Aún así, tuvo que admitir que el hecho de que no hubiera intentado obligarlos a darle la información era una prueba de que no era totalmente un mal tipo, o al menos quería dañarlos a propósito. De hecho, no había sido autoritario, sino todo lo contrario. Había sido un caballero absoluto, ofreciéndoles una bebida a los dos y esperando a que vieran sus amigos antes de hacer preguntas. Además, el hecho de que ya supiera de la guerra significaba que obviamente estaba conectado con la asociación y la iglesia de alguna manera, probablemente como una investigación de lo que había sucedido. No serviría de nada enojarlo. En cuanto a Weaver, una parte de él quería decir rotundamente que no lo hacía, pero, al igual que Solawi, también entendía que si Silverstein hubiera querido, podría haberlos obligado a decirle lo que quería Silver, ya sea por su propia mano o por la mujer que estaba afuera. Ya habían silenciado el pasillo, los tenían a su merced. El hecho de que no hubieran hecho tal cosa era una prueba de que estaban haciendo un esfuerzo bastante obvio para ganarse su confianza y la de Solawi. Los dos se miraron, entendiendo lo que el otro estaba pensando. Solawi asintió. Weaver suspiró suavemente. Bueno, después de todo, la confianza era una calle de doble sentido. Ambas partes tenían que estar dispuestas a que se hicieran progresos. No lo hacemos, admitió, pero estamos dispuestos a intentarlo. El señor Silverstein sonrió, y tampoco fue intimidante. Bueno, en ese caso, comencemos con mi nombre completo. Mi nombre es Edgar Silverstein. Puedes referirte a mí, por ahora, como Edgar. Luego extendió una mano. Es un placer conocerla, señor. Weaver, señora. Solawi. Weaver estrechó lentamente la mano del otro, Solawi hizo lo mismo. Aún así, no sé por dónde empezar nuestro relato. Edgar se recostó en su asiento, cruzando las piernas. Bueno, empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Anoche, Weaver y Solawi ¿qué es esto? Weaver murmuró para sí mismo con horror mientras, junto con Solawi, miraba hacia los edificios en llamas.
Acababa de terminar de consolar a la afligida mujer, dejándola soltarlo lentamente, cuando un brillante destello de luz los cegó a ambos. Cuando se recuperaron, vieron una luna negra en el cielo antes de que dejara caer algún tipo de líquido. Lo siguiente que supieron fue que Fuyuki estaba en llamas. Solo Aoi se quedó mirando aturdida en estado de shock. No lo sé, murmuró en voz baja, con el miedo apoderándose de su corazón. Pero parece que vino del centro cívico, Waber se volvió hacia ella. Pero, Berserker no podría haber hecho eso, y Seiber tampoco. Argumentó, al principio preocupado de que ella estuviera tratando de culpar a cualquiera de sus antiguos aliados. Nunca usarían algo así. Lo sé, pero eso no es lo que quise decir, ella respondió, sin dejar de observar las llamas. Algo más debe haberlo hecho. Waber estaba a punto de preguntarle qué, pero fue interrumpido por los sonidos lejanos de ambulancias y camiones de bomberos que se acercaban. Girando la cabeza en la dirección de los sonidos, miró hacia atrás a las llamas que se extendían rápidamente, notando cómo se acercaban a su ubicación. Estaba destrozado. Una parte de él quería ayudarlos, pero también tenía miedo. ¿Y si muriera tratando de salvar a alguien? ¿Qué había dicho Raider? Como rey, es mi deber inspirar a otros a soñar. Y como mi criado, es tu deber sagrado asegurarte de ver mi sueño hasta el final y compartirlo con las generaciones futuras. Eso era lo que había dicho Raider. Necesitaba continuar con las palabras de su rey, para compartirlas con la siguiente generación. No podía hacer eso si estaba muerto. Pero, de nuevo, ¿cómo podría llevar a cabo el sueño de su rey a la siguiente generación si no podía demostrar su valía a la corriente? ¿Cómo podría llamarse digno de llevarlo si no podía salvar a alguien necesitado? Sería un hipócrita, incluso peor que estar muerto. Sí, Waber estaba moral y mentalmente obligado a hacer algo al respecto, pero, no, pensó para sí mismo, sacudiéndose las dudas. Tengo que tratar de ayudar. Es lo que Raider habría hecho. Tenemos que ayudarlos, le dijo Waber a Solaui, quien se volvió hacia él. Tenemos que salvar a alguien. Se quedó mirando por un momento sorprendida, tratando de ver de dónde había salido toda esa confianza adicional, luego asintió en silencio. Al igual que él, se daba cuenta de que tenía la obligación de ayudar y, a pesar de su miedo, ayudaría. Al fin y al cabo, es lo que habría hecho Caster, pensó de repente, y luego se dio cuenta de algo. Caster lo habría hecho, y probablemente habría sido el primero en llegar a la escena. Una vez más, sintió tristeza por la muerte de su sirviente, pero la hizo a un lado. No habría querido que se derrumbara así por segunda vez. Tenía que seguir adelante. Con esos pensamientos, ambos corrieron rápidamente hacia una calle en llamas, sintiendo instantáneamente el calor que los inundaba. Aún así, siguieron adelante, con la ropa pegada al cuerpo con sudor solo para secarse a medida que se evaporaba. Al llegar al primer edificio, ambos trataron de no atragantarse ante el olor a carne quemada. Waber se estrelló contra la puerta, solo para verla inmóvil. Ambos se miraron y luego, asintiendo, lo embistieron 1, 2, 3 veces, 4 veces antes de que cediera con un estrépito. Para su horror, solo contemplaron la visión de múltiples cadáveres, sus cuerpos ennegrecidos por el fuego, sus extremidades retorcidas en varios ángulos de agonía. Abrumados por las náuseas, tanto por la vista como por el olfato, salieron corriendo del edificio, vomitando sin vergüenza su última comida por todo el suelo. «Oh, Dios», Waber murmuró mientras se limpiaba la boca, luego hizo una mueca mientras lo agarraba del brazo, sintiendo algo cálido y pegajoso a través de la tela del suéter. Al mirar hacia abajo, vio que tenía la ropa rasgada, un largo corte en el brazo y sangrando. «Debe haber sido desde la puerta», murmuró sombríamente. «Espera», dijo Solaui rápidamente, extendiendo sus manos hacia él. Puede que no tenga mucha magia, pero conozco algunos hechizos curativos. Waber guardó silencio mientras trabajaba, observando cómo sus manos brillaban de un verde brillante antes de que el corte comenzara a sanar. Respiró lentamente. «Gracias». Solaui suspiró aliviada. «De nada». Una breve sonrisa apareció en su hermoso rostro mientras lo miraba. «Espera, hermosa. Concéntrate», gritó en su mente, «tienes otras cosas de las que preocuparte ahora mismo». Rápidamente, ambos se dirigieron hacia las otras casas, siempre tratando de encontrar algunos sobrevivientes. Sin embargo, no tuvieron suerte. Cada casa que forzaron a abrir solo estaba llena de muertos. Hombres, mujeres y niños, nada más que cadáveres ennegrecidos.
Peor aún, varias veces Waver y Solaui resultaron heridas, ya sea por irrumpir o por las llamas, lo que obligó a esta última a usar su magia para curar las heridas, lo que comenzó a pasar factura. Maldita sea, murmuró Waver con impotencia mientras miraba hacia otra casa, viendo la misma visión a la que se había acostumbrado al menos una docena de veces antes. ¿No queda nadie vivo? Solaui se paró junto a él, con las manos en las rodillas mientras jadeaba, y luego miró hacia el centro cívico al azar. Se detuvo, giró la cabeza hacia él y se tapó los ojos con una mano, tratando de verlo mejor. Tiró de la manga de Waver, llamando su atención. Vacilar, ella jadeó lentamente, ¿ves, eso? Waver se giró en la dirección que ella señalaba, entrecerrando los ojos. Todo lo que vio fue una calle en llamas con escombros y humo por todas partes, con dos personas dando tumbos. Esperar, los ojos vacilantes se abrieron de par en par cuando volvió a mirar, deseando que su visión le mostrara la verdad, no una esperanza desesperada de que su mente se proyectara frente a él. Sin cambios. Las figuras que tropezaban eran tan reales como cuando las había visto por primera vez. Sintiendo que la esperanza se elevaba en su corazón, agarró a Solaui por el brazo. Vamos, vamos. Ambos se movieron tan rápido como sus cuerpos cansados pudieron a través del humo, obligándose a moverse aún más rápido. Cuando vieron que la más pequeña de las figuras caía al suelo, su compañero se detuvo para tratar de recogerlo antes de desplomarse a su lado. Waver se detuvo junto a la gente caída, asimilando la imagen mientras lo hacía, y jadeó, Solaui siguiendo su ejemplo. Eran dos adolescentes, hombre y mujer. El un poco más grande de los dos, el macho, estaba completamente desnudo, su piel blanca quemada y marcada tanto por las llamas como por la ceniza caliente que había caído. La hembra se encontraba en un estado similar de desnudez, su pudor y la mayor parte de su piel conservaban gracias al abrigo negro que llevaba puesto, que me resultaba extrañamente familiar. Sin embargo, eso no fue lo que los sorprendió. Era el hecho de que ambos eran caras conocidas para los antiguos maestros. Rostros que, si la guerra realmente había terminado y el Grial había desaparecido, ni siquiera deberían estar aquí. ¿Berserker? Waver susurró con incredulidad. Alma, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Otras preguntas ardían en su mente, como por qué demonios estaban tropezando en forma física cuando podían astralizarse, por qué se veían tan débiles como si estuvieran a punto de desplomarse y morir, por qué parecían estar sufriendo quemaduras e inhalación de humo, a pesar del hecho de que no deberían haber sido sirvientes, por qué estaban desnudos. Vacilar. Solaui espetó rápidamente, devolviéndolo a la tarea que tenía entre manos. Podemos preocuparnos de esas cosas más tarde. En este momento, necesitan ayuda. Sin siquiera esperar una respuesta, una vez más comenzó a usar su magia curativa, su rostro se volvió más pálido a medida que ponía más magia en curar la peor de las quemaduras en ambos. Waver, dejando de lado sus preguntas por ahora, asintió con la cabeza y se movió para ayudar, quitándose el suéter y poniéndolo en sul, decidiendo que sería menos incómodo para el arma si estuviera al menos parcialmente vestido. Miró a Solaui mientras terminaba de curar la peor de las quemaduras, dándose cuenta de que había gastado demasiada energía, si la forma en que su rostro era aún más pálido y que su cuerpo temblaba ligeramente incluso mientras estaba arrodillada era una indicación. Le puso una mano en el hombro, llamando su atención. Vamos, dijo cansado, tenemos que llevar a estos tipos a un lugar seguro. Por un momento, pareció que quería protestar, pero luego miró los edificios cercanos que se derrumbaban, viendo cómo las llamas los consumían aún más rápido. Ella asintió tristemente en respuesta. Waver se subió el arma al hombro, sosteniendo uno de sus brazos para asegurarse de que no se caería y comenzó a caminar lentamente hacia las sirenas que parecían estar más cerca. Solaui tomó a Berserker de una manera similar, aunque se movía más lento a pesar del peso más ligero de su pasajero. Waver en realidad tuvo que regresar y apoyar parcialmente el otro lado de Berserker con su brazo libre, la tensión en su cuerpo se sentía como si estuviera a punto de comenzar a matarlo. Sin embargo, no expresó el descontento de su cuerpo. Afortunadamente para los cansados rescatistas y los rescatados inconscientes, no tropezaron mucho antes de encontrarse con uno de esos escuadrones de emergencia, cuyos miembros estaban ocupados cerrando sombríamente las bolsas para cadáveres de la morgue. Parecería que no estaban teniendo mejor suerte de la que tuvieron. «Oye», gritó Waver, captando su atención. «Ayúdenos, por favor. Tenemos sobrevivientes». «Mierda, son algunos vivos». Uno gritó, haciendo que los demás se detuvieran y algunos jadearan a partes iguales de sorpresa y alivio. «Entonces dejen de mirar boquiabiertos, idiotas».
El líder del grupo ladró, con un enojo evidente en su tono por su comportamiento. Ayuda a estos chicos. No sois unos malditos espectadores. El resto prestó atención a sus palabras y corrió hacia Waver y Solaui, agarrando a Sully Berserker y poniéndolos en camillas que parecían no haber visto ningún uso recientemente. El líder observó cómo los subían cuidadosamente a la ambulancia, luego se volvió hacia el ex maestro, su voz tomó un tono más calmado y agradecido. Gracias a Dios que ustedes dos estaban aquí, quienquiera que sean, admitió, me preocupaba que llegáramos demasiado tarde para salvar a alguien. Luego echó un buen vistazo a sus condiciones, notando su ropa quemada, su piel cubierta de cenizas y su aspecto pálido, luego miró hacia atrás por donde habían venido, notando algunas de las puertas que habían roto. Su rostro adoptó entonces una mirada más comprensiva. Ustedes también deberían venir con nosotros. Es probable que ambos hayan ingerido demasiado humo, y tampoco parece que vayan a llegar mucho más lejos. Una parte de Waver quería protestar, pero una breve mirada a la forma ahora obviamente temblorosa de Solaui destrozó cualquier forma de hacerlo. Por mucho que quisiera tratar de salvar a algunas personas más, tal vez incluso descubrir qué causó este incendio, no llegaría tan lejos como este, y no estaba dispuesto a dejar sola a Solaui. Asintió con la cabeza aturdido junto a ella, y lo siguiente que supo fue que estaba dentro de la ambulancia con Solaui y la pareja sirviente Arma, la última de las cuales estaba conectada a un aparato de respiración. Sintió que Solaui envolvía sus brazos alrededor de su cuerpo, a lo que él respondió con los suyos, los dos simplemente sentados allí mientras cada uno usaba al otro como una almohada y una especie de soporte para descansar, su cabeza sobre el pecho de ella y la cabeza de ella sobre la suya, ambos demasiado cansados para preocuparse. Dos personas, pensó con creciente confusión, su subidón de adrenalina dando paso a la simple fatiga, salvamos a 2 personas de un total de cientos. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Su mente no ofrecía respuestas mientras se quedaba dormido. Fuyuki Hospital, ya veo, se limitó a decir Edgar mientras los dos maestros terminaban su relato, su mente repitiendo todo lo que acababan de decir y sacando sus propias conclusiones. Entonces, ¿estás diciendo que tanto Berserker como su arma mostraban signos de inhalación de humo y quemaduras, a pesar de ser sirvientes y, por lo tanto, inmunes a los primeros y especialmente resistentes a los segundos en circunstancias normales? Sí, respondieron ambos al mismo tiempo, sus voces no ocultaban falsedad. ¿Y juras que todo lo que me has dicho es verdad? Sí. ¿Y que los dos os vais a casar cuando todo esto pase? Sí, empezaron, y luego farfullaron al darse cuenta de lo que acababa de decir, sus rostros se pusieron tan rojos como el pelo de Solaui. No. Solaui respondió, por supuesto que no. Sí, sí. Lo que dijo. Agregó Waver. Edgar soltó una risita. Lo siento, no pude resistirme, respondió mientras se levantaba y se quitaba el polvo de las perneras de los pantalones. Bueno, no veo ninguna razón para dudar de tus afirmaciones. Sin embargo, tendré que pedirte que te quedes aquí al menos un día más. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Solaui confundida. Necesito hacer mi informe a mis superiores y ver qué piensan de todo esto, replicó Edgar con calma, el hecho de que yo crea en ti no significa que lo hagan, aunque mi palabra es muy solicitada. También me gustaría volver a hablar con ustedes dos antes de que se vayan. Los dos no parecían completamente convencidos, pero asintieron de todos modos. Estrechó las manos de ambos, luego comenzó a alejarse, con las manos en los bolsillos y la imagen de la calma. Mentalmente, sin embargo, estaba enviando toda la información, incluidos los recuerdos de sus acciones, que acababa de ver y escuchar directamente a Tricie, justo afuera en el pasillo principal. Y bien, ¿qué te parece? La oyó taralear para sí misma en una compilación, su voz mental perdió su tono más bien sensual. Bueno, desde luego no mienten. Sus acciones y su voz parecen ser reales, así que al menos creen lo que dicen, y no veo ninguna razón por la que mientan sobre cómo encontraron a una sirvienta y a su compañero. Lo sé, yo también estoy dispuesto a creer su historia, respondió Edgar de acuerdo, aún así, recibiendo quemaduras y sufriendo por inhalación de humo. Eso no debería ser posible para los sirvientes. Abrió las puertas y vio a Tricie, todavía disfrazada, cerca. Asintiendo con la cabeza, comenzaron a caminar por los pasillos, todavía conversando mentalmente. Bueno, aquí, hizo una pausa antes de volver a hablar. Las quemaduras son posibles, especialmente si se trata de un incendio basado en la magia, pero el humo no debería haber sido un problema.
Quiero decir, en teoría, un Servant podría luchar bajo el agua con el mismo nivel de habilidad que en tierra, solo que ralentizado debido a la densidad y presión del agua, ¿verdad? En efecto. Si bien los sirvientes podían interactuar con el mundo físico, incluso comer y beber como un ser normal, al final, seguían siendo espíritus. Un sirviente, siempre y cuando tuviera cantidades suficientes de prana, podía sobrevivir en una zona de combate basada en el agua, o incluso potencialmente en el vacío, suponiendo que las presiones suficientemente altas de la primera o la descompresión explosiva de la segunda no los mataran, pero de nuevo, era una teoría. Eso es lo que me molesta, admitió Edgar. Quiero decir, la única forma posible de que hubieran sufrido así sería si realmente hubieran hecho. Edgar fue interrumpido cuando Stark apareció justo a su lado con un ruido débil y retumbante. Sus ojos azules grisáceos miraron fijamente a los suyos, y la intensidad de su mirada fue suficiente para hacer que Edgar se estremeciera visiblemente. Aún así, se recompuso rápidamente. ¿Y bien? Le preguntó al hombre vestido de gris, ¿qué descubriste de Berserker y su compañero? El hechizo de silenciamiento de Xrisie había sido pensado para algo más que bloquear a alguien para que no escuchara a escondidas su conversación con Waver y Solaui. También tenía la intención de evitar que escucharan la conversación que se estaba llevando a cabo entre Stark y los pacientes de al lado. La mirada de Stark no vaciló, una especie de ira tranquila en sus ojos que sorprendió incluso a Edgar, que lo conocía desde hacía mucho tiempo, excepto a Lynn. Rara vez mostraba este nivel de ira, visible o no, y el hecho de que lo estuviera mostrando ahora era una prueba de que todo lo que había aprendido de ellos lo estaba cabreando. Y nunca fue bueno para nada que molestara tanto a Stark. Lo último que lo había hecho, la Orden América del Sur, bueno, hubo una nueva vacante en la lista de la DA después de esa batalla. Es cierto que Stark tenía a todos los demás miembros del grupo apoyándolo, pero, todo, fue su única respuesta. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó una pequeña grabadora y se la entregó a su líder. Eso es todo lo que necesitas saber sobre su versión de las cosas. Eso fue rápido, admitió Xrisie. ¿Cómo los convencerías tan rápido? Le hablé de su padre, respondió Stark. Solo pequeñas cosas que nadie más sabía. Eso se graduó para responder preguntas sobre su universo, lo cual hice. Finalmente aceptaron quiénes somos realmente después de eso. ¿Les dijiste quiénes somos? Respondió ella con una ceja levantada. ¿Te das cuenta de que no se supone que debamos revelarnos al público de esa manera? Estoy al tanto de nuestras reglas, cambiante, respondió él con calma, ni siquiera se inmutó cuando su cuerpo volvió brevemente a su forma original, los ojos verdes se entrecerraron con enojo. Pero no son el público, si recuerdas. La plena confianza es la única manera de hacer que personas como ellos hablen. Edgar miró fijamente la grabadora por un momento, luego habló, cortando la réplica de Xrisie. ¿Ya hiciste una oferta? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Aceptado con 3 condiciones. ¿3? Preguntó Xrisie con curiosidad, algo del fuego de su voz se estaba apagando. ¿Y esos son? Rescata a una damisela en apuros, devuélvela a ella y al cuerpo de su tío a su familia y mata al hijo de puta que se la llevó. Edgar ni siquiera se inmutó ante el acero de su voz. ¿Era realmente necesario? Sentí que se lo habían ganado, respondió mientras comenzaba a caminar hacia la salida. Edgar no tenía problemas con lo que Stark estaba a punto de hacer. Confiaba en el juicio de su amigo, y para que alguien hiciera enojar a Stark, tenía que ser alguien que se mereciera lo que se le venía encima. El hecho de que fuera Zouken, aunque no había dicho un nombre, era la guinda del pastel. Demonios, después de lo que Zouken les había tirado la última vez que se habían visto, si no tenía cosas que terminar aquí, se habría ido con él. Vas a necesitar refuerzos. Stark luego sacó su teléfono y marcó un número. Llevándose a Anderson, dijo simplemente. ¿Necesitas a Earl para algo? En realidad sí, respondió Edgar. Dígale que es para una misión de reclutamiento, explorando la línea, por así decirlo. ¿Nombre? Xrisie le entregó una lista de hospitales, que Edgar miró hacia abajo, mirando 2 nombres que había marcado con un círculo al verlos. Uno era muy familiar, pero era el segundo el que le interesaba. Emilia. En otro lugar, Berserker Isul. Berserker suspiró cansada mientras se recostaba en su cama de hospital, queriendo dejar que el calor de las sábanas la llevara de vuelta al reino de los sueños. Desafortunadamente, su mente estaba demasiado ocupada con preguntas como para dejarla hacerlo. ¿Qué nos ha pasado? Se preguntó por enésima vez desde que se despertó, mirando hacia la cama de al lado.
Sobre él, Alma, con la piel envuelta en vendajes para sus quemaduras, yacía inmóvil, ya en un estado de semisueño. Solo se había despertado una vez cuando sintió que el tipo Stark estaba en la habitación, y al irse, había caído inconsciente una vez más. Su deseo de mantenerla a salvo de cualquier daño potencial lo abandonó. Pensar en su invitado hizo que un pequeño ceño fruncido se dibujara en su rostro. Cuando se había despertado hacía unos 20 minutos, había sido para ver a una enfermera que les comprobaba los signos vitales. Esa enfermera le había explicado amablemente a su yo confundido, ya que Berserker no podía recordar nada después de que ella y Sul habían sido rescatadas del gran incendio por Aber y Solawi, quienes también habían recibido atención hospitalaria. Se había sentido sorprendida y confundida, aunque también agradecida, por la noticia. Agradecidos por el hecho de que habían sido rescatados, pero confundidos por la mención del fuego. No había habido un incendio antes. Se sorprendió por el hecho de que, asumiendo que lo primero era cierto, ambos ex maestros habían ido directamente al centro cívico para rescatarlos, justo en el centro de donde estaba el incendio. No creía que sus instintos de autoconservación les permitieran penetrar tan profundamente. Su primera gran sorpresa fue cuando la enfermera respondió a ese último punto con el hecho de que habían sido rescatados de una calle a cierta distancia del centro, no dentro de él, desplomados en el suelo. ¿Qué? Se había preguntado, eso no puede estar bien. Su confusión solo creció cuando la enfermera le dijo que, aparentemente, ni ella ni Sul habían estado usando un pedazo de ropa cuando fueron encontrados, excepto por un abrigo negro en ella y un suéter verde en el último. Llegó a niveles casi críticos cuando pudo ver bien dicha ropa, reconociendo el suéter como el de Aber, pero por la vida no pudo conocer la identidad del dueño del abrigo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, la enfermera ya se había ido, dejándola sola a ella y a su compañero inconsciente. Eso fue durante 10 segundos antes de que Stark apareciera. Como si literalmente aparecieran frente a sus camas con un leve silbido de estática y un ruido retumbante. Fue entonces cuando Sul se despertó. Al ver a un hombre extraño parado frente a sus camas con las manos en los bolsillos, como si estuviera a punto de sacar algo, reaccionó por instinto, tratando de saltar de la cama y blandir una hoja de guadaña hacia la cabeza de Stark. Casi se desmaya porque apenas tenía fuerzas para simplemente sentarse, y mucho menos saltar y transformarse. Stark simplemente sacó las manos de sus bolsillos tímidamente, mostrando que no tenía nada que ocultar. Vaya, oye, dijo avergonzado. Lo siento. Esperaba entrar aquí mientras tú aún dormías. ¿Esperabas qué? Había gritado con una voz ciertamente aguda, pero todavía estaba bajo mucho estrés y confundida en ese momento. Afortunadamente, Stark logró arreglar las cosas. Les dijo su nombre y luego el nombre del grupo para el que trabajaba, explicando brevemente lo que hacían, para qué habían sido llamados y que se le había ordenado que hablara específicamente con los sobrevivientes. Ellos, por supuesto, se habían mostrado bastante escépticos al principio. No te creo, dijo Sul sin rodeos. Stark enarcó una ceja. Ay, eso es duro. Lo siento, dijo en tono de disculpa, pero tengo que estar de acuerdo con mi amiga. Lo que nos acabas de contar no es precisamente fácil de digerir. Viajando a través de las dimensiones. ¿Eres de otra dimensión? Lo siento si somos un poco escépticos. Te aseguro que estoy diciendo la verdad, sirviente Berserker, o más bien Maka Alban. Ella se puso rígida al oír eso. Ni una sola vez mencionó su clase o su nombre, especialmente su apellido. ¿Cómo hiciste? Sonrió levemente. Conocí a tu padre Spirit en un momento dado. Buen chico, aunque un poco loco por las faldas. Luego se sentó en una silla cercana, mirándolos a la cara. Aunque yo diría que te pareces más a tu madre. El rubio te sienta mejor que el rojo. Pareció sonreír ante sus ojos muy abiertos. ¿Tengo tu atención ahora? ¿Quién eres, en realidad? Preguntó Sul con los ojos entrecerrados. Sabes demasiado para alguien que acabamos de conocer. Se encogió de hombros. ¿Te gustaría poner a prueba mis conocimientos? Hicieron exactamente eso, interrogándolo sobre cualquier cosa que se les ocurriera, desde Lordeath hasta Kissins, Duma y la facultad, la identidad de cada guadaña de la muerte y su estado actual, incluso cuál era el nombre de su compañero de cuarto gato. Todo lo que respondió fue, hasta donde ellos saben, correcto. Imposible, había dicho cuando terminó la última pregunta. Realmente no puede ser un viajero dimensional. ¿Estuvo mal algo de lo que te acabo de decir sobre ellos? No, admitió. Entonces esté dispuesto a darme el beneficio de la duda cuando le cuente lo que hago.
respondió simplemente. Pero ahora me toca a mí. Necesito saber exactamente lo que sucedió durante la guerra, desde tu invocación, hasta tu maestro y sus motivaciones, hasta cómo sucedió todo al final. Al notar sus miradas reacias, agregó como una ocurrencia tardía. Si estás de acuerdo, podría estar dispuesto a ayudarte con esos problemas, especialmente si involucran a cierto gusano viejo llamado Matou. Maka habría mentido si hubiera dicho que no. Comenzó a mirarlo de inmediato con un interés renovado, recordando la última petición de Carilla. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad, como si fuera una especie de ángel del cielo que escuchó la súplica final de su maestro. Aún así, la forma en que dijo gusano indicaba que sabía quién era Zouken, o al menos tenía una idea. De hecho, agregó, si tú también quieres saber más sobre lo que hago, incluso te pondré 3 condiciones que puedes imponer antes de unirte. ¿De verdad nos vas a sobornar así?, preguntó Zul con recelo. Algo me dice que este no es un plan de reclutamiento estándar. Ustedes no son nuestros reclutas estándar, replicó Stark. Resulta que conozco a tus padres, así que eso me hace al menos parcialmente indulgente contigo. Además, 2 niños como tú merecen un descanso después de lo que has pasado. Maka miró a Zul, quien asintió lentamente. Su mensaje era claro. Apoyaré tu jugada. Muy bien, respondió finalmente, te lo diremos. Así que le contaron todo, desde su invocación hasta la última petición de Carilla, pasando por alto sus momentos más personales con Saber y solo diciendo las partes importantes de su tiempo con su maestro y sus aliados. Aún así, notó que a medida que llegaban a la parte con el entrenamiento de Sakura, los ojos de Stark se estrechaban cada vez más, ardiendo de ira y disgusto mientras describían, una vez más rozando las partes más repugnantes, la vista de Sakura en el pozo de gusanos. Sin embargo, por la forma en que tenía la mandíbula, estaba llenando fácilmente los espacios en blanco en la descripción. Cuando finalmente concluyeron que estaban inundados por el barro negro, incapaces de recordar nada hasta que se despertaron en el hospital, Stark se puso de pie, asintiendo con la cabeza. La ira por lo que había escuchado aún estaba fresca en sus ojos, pero parecía tenerla bajo control. Gracias por eso, respondió con buen humor, en desacuerdo con la expresión de sus ojos. Espero que consideres la oferta mientras descansas también. ¿Sabes por qué seguimos aquí físicamente, a pesar de la destrucción del Grial?, le preguntó Maka. Sé que recibimos un sello de mando de nuestro maestro para sobrevivir, pero ya no siento su atracción sobre mí. No sé, admitió Stark, tal vez el lodo negro les dio a ambos cuerpos físicos, permitiéndoles sobrevivir sin un maestro. Ciertamente explicaría por qué fuiste herido en el fuego, además de por qué estabas desnudo, si solo hizo que tu carne se volviera real, y por qué ya no puedes ir en forma de espíritu. Maka rápidamente lo intentó y, para su sorpresa, no pudo. Su cuerpo estaba tan sólido como antes. Stark se quitó el sombrero ante ambos. Bueno, tengo que ponerme en marcha. Nos vemos. Espera, si no es una gran molestia, dijo Maka mientras hacía ademán de salir por la puerta, ¿podríamos usar esas condiciones ahora mismo? ¿Y lo son?, preguntó con curiosidad, extendiendo una mano. Primero, queremos que rescates a Sakura, dijo. De todos modos, sabes dónde está por lo que te hemos dicho. Stark extendió un dedo. Tienes que traerla a ella y a su tío, aquí. Hizo una pausa por un momento, cuerpo a su familia, los Tosaka. Stark tendió una segunda. Y asegúrate de que Zouken nunca pueda volver a ponerle las manos encima. El alma terminó para ella. Stark extendió el tercer dedo y luego los miró con curiosidad. ¿En serio? ¿Usarlos todos en esta misma niña? Con mucho gusto, contestó Maka. Realmente no hay nada más que necesitemos de todos modos, aparte de algo de ropa de verdad, murmuró al final. Stark soltó una risita leve. Bonita e inteligente. Al igual que tu madre, murmuró, y luego los miró. Muy bien. No te preocupes por los que has hecho, especialmente no por el último, dijo. Me aseguraré de que Zouken nunca la vuelva a molestar. Luego se volvió hacia Zul, sonriendo levemente. Realmente deberías proponerle matrimonio a su hijo. Chicas así no son muy comunes por aquí. Al cabo de un segundo desapareció, y el familiar ruido estático y retumbante era la única señal de su fallecimiento. Después de un breve período de incredulidad/vergüenza ante esas palabras, Zul se había vuelto a dormir, demasiado cansada para quedarse despierta después de todo eso, dejando a Maka reflexionando sobre las palabras de Stark y ahora oficialmente de vuelta en el presente. No te preocupes, dijo, me aseguraré de que Zouken nunca la vuelva a molestar.
Su ceño fruncido se debía a la forma en que él lo había dicho. Había sonado tan final. Casi sintió lástima por el anciano. Casi. Escondite de Zouken. Zouken sonrió mientras alimentaba al gusano cresta con los fragmentos del grial destruido que había recuperado del centro cívico, mirando detrás de él para notar a Sakura una vez más en el pozo de gusanos, sometiéndose a su entrenamiento. Luego echó un vistazo a su izquierda, notando el cuerpo de su sobrino, que actualmente estaba siendo devorado por los gusanos como fuente de combustible. Una vez más, tuvo que dar crédito a su hijo fracasado. Honestamente, nunca habría pensado que Kariya se quedaría a 1 centímetro de obtener el grial, y él también estaba a punto de ganarlo. Si tan solo esa maldita Emilia no lo hubiera destruido, sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Es posible que Kariya finalmente le haya fallado, pero Sakura ciertamente no lo haría. Ya no dependería de los esfuerzos y fracasos de los demás para lograr sus objetivos. Estaba a punto de tomar su propia participación personal en la próxima guerra, convirtiendo a Sakura en la segunda anfitriona secreta del Grial Menor. No importaba quién ganara al final, Sakura le serviría a él y solo a él durante la quinta guerra, y ella sería el secreto de su éxito para finalmente conseguir su deseo. Curiosamente, sin embargo, había menos piezas del grial de las que hubiera esperado, incluso si hubieran sido golpeadas con un fantasma noble antifortaleza. Los ojos de Zouken se abrieron de par en par cuando una espada atravesó su cuello, separando su cabeza de su cuerpo. Girando incluso mientras caía, solo se ensancharon cuando se dio cuenta de que Sakura ya no estaba en el pozo. Su sorpresa se convirtió rápidamente en un ceño fruncido cuando se disolvió en su forma de gusano y se recompuso, extendiendo sus sentidos a sus gusanos para averiguar a dónde habían ido los intrusos. Maldita sea, eso es simplemente repugnante. No importa entonces. Al volverse, vio a Sakura, inconsciente, en los brazos del padre Anderson, acunando su forma como si fuera de cristal. A su lado, limpiando la hoja cubierta de sangre en sus manos con una toalla blanca, Stark estaba de pie con una expresión estoica. Siempre supe que eras un enfermo de mierda, Zouken, pero esto solo incluye el repugnante pastel, el relleno de orina y el glaseado de mierda. Los ojos de Zouken se entrecerraron peligrosamente. Raymond Stark, el perrito faldero de Edgar Silverstein, escupió venenosamente. Nunca pensé que volvieras a dar la cara por aquí. ¿Cuál es la ocasión? Sencillo. Es la clásica historia en la que el valiente caballero y su fiel compañero rescatan a la princesa del feo hechicero, respondió Stark sin perder el ritmo. Todos recordamos cómo va ese, ¿verdad? Sí, respondió el anciano. Es una de mis favoritas, sobre todo cuando la princesa ve cómo su caballero es despedazado por las garras del hechicero convertido en dragón. Anderson colocó a Sakura en el suelo mientras las dos hablaban, y luego apuñaló 6 bayonetas alrededor de su cuerpo. De repente, varias páginas de la Biblia salieron volando de su libro, llenando el espacio entre las cuchillas y cubriendo completamente su cuerpo. No hay necesidad de que los niños nos vean pelear a los adultos y a los monstruos, murmuró en silencio. Qué noble de tu parte, padre, contestó Zouken burlonamente, enviando mentalmente a varios de sus gusanos familiares lejos en caso de que necesitara regenerarse lejos de aquí. Para su sorpresa, se detuvieron cuando entraron en contacto con un muro invisible de fuerza, literalmente ardiendo hasta morir cuando los ansiosos lo tocaron. Esta vez no escaparás, Zouken, le dijo el sacerdote mientras sacaba 2 bayonetas de su capa, sus sagradas inscripciones brillaban brevemente. Puse una barrera alrededor de toda esta zona. Todos tus gusanos están contenidos. Sonrió, mostrando los dientes blancos como los de un asesino, no se desvanecerá hasta que uno de nuestros lados esté muerto. Zouken permitió que su cuerpo se transformara en sus gusanos individuales, perdiendo todo rastro de humanidad cuando se unió al enjambre que se elevaba desde el pozo. Ustedes dos son tontos, murmuró, su voz sonaba inconexa mientras las bocas de sus gusanos parecían llevarla consigo. Terminaré con ustedes dos como debería haberlo hecho hace años, tal como lo hice con esa chica malcriada. La sonrisa de Anderson se desvaneció y los ojos de Stark se entrecerraron peligrosamente. Este último dejó caer al suelo la toalla que llevaba y el primero simplemente reajustó la empuñadura de su arma. Te escapaste porque éramos débiles en esa pelea y no entendíamos de lo que eras capaz, respondió Stark. Esta vez, es diferente. Zouken ya no se parecía a nada parcialmente humano, incluso su rostro se rompió para unirse al resto de sus familiares, formando una enorme criatura serpiente gris-negra. ¿Cómo es eso? Retumbaba, su voz carecía de más humanidad que su apariencia.
Las gafas de Anderson brillaron brevemente. Porque ya no tenemos que contenernos. Zouken golpeó primero, una poderosa maldición que se manifestó como una bola negra de energía liberada de la boca de la entidad. Se disparó directamente hacia el hombre de cabello castaño, que estaba allí esperando. Justo antes de que lo hubiera golpeado de lleno, Stark simplemente extendió su espada en una posición preparada. Liberación del limitador. La maldición literalmente se separó alrededor de la hoja como un barco cortando el agua, disipándose en la nada. Los muchos ojos de Zouken se abrieron en estado de shock cuando la energía mágica comenzó a expandirse desde la forma de Stark como una burbuja masiva, manifestándose literalmente en un aura azul que rodeaba todo su cuerpo. Estoy terminando esto ahora, dijo simplemente, y luego pronunció una palabra desconocida. 0. Un rayo de energía, del mismo color que su aura mágica, salió disparado directamente de su pecho, cruzando la distancia hacia Zouken en un instante. La mitad superior de su forma de gusano desapareció dentro de la explosión, completamente incinerada. El gusano gigante se dividió de inmediato, corriendo hacia ellos como una ola negra. Stark desapareció en un destello de velocidad para evitarlo, mientras que Anderson realizó un enfoque más original. Arrojó sus bayonetas, más 3 extras, directamente al centro del enjambre de gusanos, corriendo tras ellos. A medida que las cuchillas atravesaban la ola, quemaban los gusanos que las tocaban, las bendiciones sagradas destruían a las criaturas repugnantes y creaban varios agujeros en la masa negra. Luego explotaron rápidamente, las bombas almacenadas en su interior se ensancharon y combinaron los agujeros hechos por los ataques iniciales. Anderson se zambulló a través de ellos antes de que pudieran volver a llenarse, lanzando varios más mientras lo hacía. Los gusanos zumbaban de ira a medida que recibían más daño, y se hicieron aún más grandes cuando Stark reapareció en lo alto y disparó varias ráfagas rojas más pequeñas a través de él. ¿Crees que moriré tan fácilmente? El gusano gigante rugió mientras se reformaba y abría su boca principal, liberando docenas de gusanos de alas afiladas a ambos. Mientras Stark convertía su enjambre en cenizas, mientras Anderson los cortaba en rodajas, el gusano lanzó otra explosión mágica, golpeando a Stark cuando su propio ataque terminó y enviándolo contra la pared, rompiéndola. Luego balanceó su cola hacia Anderson, estrellándolo contra el suelo. Ustedes tontos no son nada para mí. Sin embargo, estaba tan ocupado rugiendo que se perdió por completo lo que Anderson estaba susurrando. Yo mato, yo doy vida. Yo hiero, yo sano. No hay nadie que se escape de mis manos. No hay nadie que escape de mis ojos. Que sea para que estés destrozado. Stark disparó varias ráfagas de energía roja más, que Zouken contrarrestó con sus gusanos. Concentrándose, convocó a más de sus familiares de sus escondites, ordenándoles que atacaran al oponente volador. Los ojos de Stark se abrieron de par en par cuando fue rodeado por los voladores, oscurecidos de la vista mientras lo golpeaban. Doy la bienvenida a los derrotados, a los ancianos. Ríndete a mí, aprende de mí, obedéceme. Que estés en reposo. Zouken se volvió hacia Anderson, sintiendo solo brevemente el dolor del sacerdote, cortándole la punta de la cola con otra bayoneta. Sus múltiples ojos se entrecerraron al escuchar sus susurros, luego se abrieron cuando se dieron cuenta de que solo había un canto que podía ser. No se olviden de la canción, no se olviden de la oración, no se olviden de mí. Te libero de todas las cargas. Que así sea para que no haya engaño. ¡No! Rugió mientras enviaba sus gusanos a Anderson, quien los cortó en pedazos, y su canto no se interrumpió ni una sola vez. La venganza para el perdón, la traición para la fe, la desesperación para la esperanza, las tinieblas para la luz, la muerte para la vida, cada vez más desesperado, obligó a sus familiares a atacar desde abajo, intentando consumir al sacerdote antes de que pudiera terminar. Los ojos de Anderson se abrieron de par en par, cuando el suelo debajo de él explotó hacia afuera, docenas de gusanos intentando despedazarlo. Sin embargo, continuó cantando, incluso cuando varios gusanos, a pesar de sus esfuerzos por saltar, lograron aferrarse a sus piernas y comenzar a morder su piel, rasgando la ropa para llegar a la sangre roja que había debajo. Que descanses en mis manos. Hágase una señal de sus pecados. La vida eterna solo se encuentra en la muerte. Zouken cargó otra ráfaga de magia, disparándola directamente a Anderson con toda la fuerza y concentración que pudo reunir. Al hacerlo, sin embargo, le dio la espalda a Stark. En un instante, su ataque mágico desapareció en un destello de luz azul.
En la siguiente, se encontró tirado al suelo, Stark, con la ropa rasgada pero la piel fina, sobre él con la mano extendida con una luz azul que se formaba una vez más. Anderson, por otro lado, estaba cargando directamente hacia él, con el puño cerrado con una luz dorada. El perdón está delante de ti, y por eso mi encarnación jura. Se acabó, dijo Stark con calma. Nunca. Zouken rugió con la emoción opuesta, su cuerpo se dividió para tratar de evitar el golpe que se avecinaba. Demasiado lento. Que Dios tenga misericordia de esta alma, señor, ten piedad. Con eso, Anderson balanceó su puño directamente contra la masa central más grande del gusano gigante, la luz explotó hacia afuera y hacia la asquerosa criatura. Amén. Zouken gritó mientras su cuerpo literalmente se desintegraba, su forma se disolvía en humo mientras la magia sagrada desgarraba su forma. Sin embargo, era un tipo de dolor diferente al habitual. Su alma se sentía literalmente como si estuviera en llamas, desgarrándose tan fácilmente como los gusanos que componían su cuerpo. Para su creciente horror, incluso los gusanos que no estaban conectados a su cuerpo principal se estaban quemando, sus chillidos de dolor y agonía resonaban en los suyos y rebotaban en las paredes de la caverna. Este era el rito del bautismo, el único milagro mágico permitido por los miembros de la iglesia. Es un ritual que tiene poco efecto en el cuerpo físico, pero casi absoluto en contra del espiritual, especialmente si el alma está corrompida. Contra alguien como Zouken, que era esencialmente un espectro que usa gusanos para manipular el mundo, fue prácticamente una muerte de un solo golpe. ¡No! Gritó al sentir que su conciencia se desvanecía, todos los gusanos que formaban parte de su ser morían e incapaces de hacer nada para salvarlo. No puedo morir así. No es mi momento. Stark miró sin piedad su forma retorcida. Tu tiempo se acabó hace más de un siglo, gusano, murmuró en voz baja. Esto es para todos los que alguna vez sufrieron por tu culpa. Kariya, Sakura, todos los Matous, y cada vida inocente que tomaste en tu loca y egoísta ambición por la inmortalidad. Desesperadamente, Zouken trató de alcanzar los gusanos que almacenaba dentro de Sakura, solo para darse cuenta con creciente horror de que ya no podía sentirlos. ¿Qué? ¿Cómo? Anderson pareció adivinar su sorpresa. Olvidé mencionar que esa barrera, movió un pulgar hacia la protección de Sakura, también tiene propiedades purificadoras. Ha estado matando sistemáticamente a todos los gusanos de su cuerpo, desde el corazón hasta las zonas menos importantes. Ni siquiera tu sombra la perseguirá nunca más. Maldito seas. Zouken gritó infructuosamente mientras continuaba desapareciendo, su rugido se convirtió en un mero zumbido a medida que más y más familiares morían. Sus gusanos literalmente solo prolongaban su sufrimiento, ya que no moriría hasta que todos los gusanos se hubieran desvanecido por completo o su alma lo hiciera. Los maldigo a los dos. Maldice a tu líder y sus formas injerencistas. Que ambos mueran de una muerte horrible y que todo lo que aman muera con ustedes. Sin embargo, a pesar de la destrucción del cuerpo y el alma, Zouken Matou se negó a rendirse. Su forma arruinada se arrastró por el suelo por pura fuerza de voluntad, antiguos recuerdos de días más felices que pasaron junto a él mientras buscaba inútilmente llevar la ruina a sus oponentes. Recordó la promesa que le había hecho a la única mujer que amaba y al hombre al que llamaba mejor amigo. Cómo habían deseado crear y llevar a cabo un milagro, y así formaron lo que se convertiría en la Guerra del Santo Grial. Sin embargo, había sido en vano. Incluso cuando la mujer que amaba renunció a su forma física para crear el Grial, y su amigo finalmente falleció, el milagro con el que habían soñado no sucedió. Y así el hombre llamado Zouken Makiri resistió, recurriendo finalmente a métodos más desesperados y desesperados para prolongar su vida hasta que se convirtió en el ser llamado Zouken Matou, menos que una mera sombra de su antiguo yo, tanto física como moralmente, olvidando incluso la razón original por la que había buscado el Grial para obtener la inmortalidad. Una vez más, el deseo estaba allí, y era tan grande que incluso ante la destrucción y la agonía se negó a abandonarlo. Y así siguió adelante, su mente y su cuerpo se fragmentaron mientras se aferraba al sueño que lo había sostenido durante tanto tiempo, tratando de alcanzar a aquellos que se lo quitarían. Los dos miembros de Oz permanecieron en silencio, ambos recordando a un viejo amigo, mientras veían a Zouken retorcerse y revolcarse en el suelo mientras intentaba alcanzarlos.
Las imágenes de una niña que empuñaba un machete, de no más de 14 años más o menos, cortando a través de apóstoles muertos y salvando vidas inocentes, proclamándose a sí misma orgullosamente como una heroína de la justicia mientras lo hacía, pasaron por sus mentes, su determinación de salvar a los demás por encima de sí misma brillando en sus ojos. Había sido valiente hasta la saciedad, desinteresada hasta el extremo, y nunca se arrepintió. Y entonces, llegó el recuerdo, como siempre. La destrucción de una joya, el ascenso del caballero sirena y la caótica batalla que siguió, solo terminaron cuando ella yacía en el suelo, con el cuerpo roto y la mente casi tan destrozada como esa joya. Recordaban a Edgar, con un brazo casi destrozado, y a su expareja, con el pecho cubierto de una enorme cicatriz, llevándola a un lugar seguro donde había permanecido durante los últimos 15 años, todavía tratando de recuperarse. Todo causado por un hombre que deseaba comprender y tener la inmortalidad que ella poseía. El que está frente a ellos. En este punto, la conciencia de Zouken se había desvanecido más o menos por completo, dejando solo un balbuceo insultante sin ningún verdadero sentido de propósito, pero aún guiado por los instintos más básicos. Maldita maldición, maldición, maldita juventud de Star simplemente permitió que su energía se acumulara en la palma de su mano una vez más. 0. Con esa explosión final, Star silenció el lodo sin sentido que una vez fue Zouken Matou, uno de los fundadores originales de la Guerra del Santo Grial. Sin embargo, sin que ninguno de los dos lo supiera y sin importarles si lo habían hecho, mientras el cuerpo arruinado de Zouken contemplaba la luz azul que estaba a punto de consumirlo, vio, solo por un momento, a una joven de cabello plateado y ojos rojos mirándolo fijamente, vestida con una hermosa túnica y un sombrero rojo y blanco. Así, toda su rabia y odio sin sentido dentro de esa forma pútrida se desvaneció para ser reemplazado por asombro y asombro, su mente se aclaró en un solo momento de pura claridad. ¿Y cómo no iba a hacerlo? A pesar de no haberla visto en más de 2 siglos, nunca pudo olvidar ese rostro. Justeace, pensaba como un joven perdidamente enamorado, como lo había estado en otro tiempo, con lágrimas inexistentes brotando de ojos que no veían. El fantasma simplemente le dedicó una leve sonrisa antes de tenderle la mano, como si esperara a que la tomara. Y tal vez era una ilusión dentro de la ilusión, pero cuando Zouken levantó lo que en un momento dado podría haber sido la mano de su viejo cuerpo, no vio la vieja mano decrépita que lo había atormentado durante incontables años, sino más bien su mano con la que había nacido, la mano que había usado para cumplir un sueño de hace mucho tiempo. Era la mano de Zouken Makiri el mago y no la mano de Zouken Matou el monstruo. Entonces la luz azul lo consumió, y no supo más. Después de que el acto estuvo hecho, Anderson se volvió hacia Stark con cierta preocupación. ¿Te sientes mejor? Stark suspiró. En realidad no, pero supongo que eso es bueno a su manera. Su compañero asintió. La venganza nunca es algo con lo que debas sentirte bien, Stark. Me alegra ver que todavía no estás recorriendo ese camino. Stark se dio la vuelta y se dejó caer al suelo, inclinándose y recogiendo el cuerpo de Carilla, ignorando el hecho de que estaba medio devorado por los malditos gusanos. Sayaka tampoco querría que hiciera eso, ¿sabes? Un verdadero héroe nunca se rebajaría a tales niveles. Habría dicho. Anderson guardó un sabiamente silencio. Todavía era un tema delicado, incluso después de todos estos años, hablar de su chica mágica residente, de cabello azul y capa. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia donde estaba Sakura, soltando la barrera que había colocado a su alrededor. Al mirarla, notó que su expresión inconsciente, una vez sin emoción, ahora era pacífica. La purga funcionó, le dijo a Stark al cabo de un momento. Ya no hay gusanos dentro de ella. Bien, contestó Stark mientras envolvía la forma de Carilla en su abrigo gris, cubriendo la peor de las heridas y agradeciendo a Dios que los gusanos no hubieran empezado a comerse su cabeza antes de llegar aquí. Mirando hacia abajo, notó las piernas ensangrentadas de Anderson. ¿No deberías arreglar eso? Anderson bajó la mirada. ¿Qué, los pantalones? De todos modos, necesitaba un par nuevo. Las partes inferiores de sus pantalones estaban completamente arruinadas, pero extrañamente, la carne en sí parecía completamente sin marcas, a pesar de la evidencia de sangre tanto en las piernas como en los pantalones rasgados. Stark no le prestó atención, ya que era estándar para Anderson de todos modos. Vámonos entonces. Tenemos una familia a la que volver.
Con eso, los dos miembros de OSE dejaron el legado final de Zouken Matou donde estaba, el lodo, todo lo que quedaba de uno de los más grandes magos que existieron. Y sin que ellos lo supieran, los fragmentos del Santo Grial yacían dentro de ese lodo, retorcidos y deformados más allá de cualquier uso, su mancha corrupta ya no era una amenaza. Fuyuki Hospital. Kiritsugu Emiya se sentó en una silla dentro de una habitación de hospital en silencio, mirando a la pared mientras los médicos detrás de él trabajaban. Tenía un aspecto horrible. Su rostro parecía haber envejecido 30 años en una sola noche, surcado de lágrimas que no habían cesado hasta hace poco. Su ropa estaba deshilachada y cubierta de cenizas y marcas de quemaduras, y apestaba como humo. Sus manos estaban cubiertas de marcas de cortes y ennegrecidas, donde había dejado a un lado la piedra y la madera, cubiertas de cenizas y ocasionalmente todavía ardiendo por el calor del fuego, buscando a los supervivientes de este apocalipsis de su propia creación. Había encontrado uno. Afortunadamente, los médicos no lo estaban molestando, y hasta que decidió romper el hipnotismo que les impuso para ignorarlo, no lo harían. Estaban ocupados sacando al niño de su equipo médico, considerándolo lo suficientemente recuperado como para arriesgarse a quitárselo a más personas heridas. Habían calificado como un milagro que hubiera salido sin ninguna lesión, ni siquiera quemaduras que le marcaran la piel. Kiritsugu lo habría llamado una oportunidad oportuna. Kiritsugu sintió la lluvia negra caer a su alrededor, pero la ignoró mientras excavaba febrilmente entre los restos de un edificio de apartamentos, tratando de encontrar a alguien, a cualquiera que hubiera sobrevivido. Esta escena ya se había repetido 3 veces antes, y cada vez había terminado de la misma manera. No hay sobrevivientes, todos cadáveres ennegrecidos. El hecho le desgarró el corazón y el alma. El Santo Grial, lo mismo que deseaba para traer la paz mundial, no era más que una mentira. Todo lo que había sido esta guerra no era más que una tontería por un pedazo de chatarra sin valor. Todos los que habían muerto en esta guerra, inocentes y culpables, amo y siervo, habían muerto en vano. Iri había muerto por nada. Las lágrimas brotaron de sus ojos con la misma facilidad con la que la lluvia negra caía del cielo. Ni siquiera en sus esfuerzos por salvar al mundo de un mal no nacido, obligando a Seiber a destruir sus esperanzas de salvar a su pueblo, le trajo ninguna alegría. Solo había desatado una maldición de mal vengativo que lo había llevado a una pérdida de vidas que no estaba dispuesto a aceptar, y ahora nunca podría volver a ver a su hija Iliasbiel, ya que sin duda los Einzbern harían todo lo posible para evitar que la alcanzara. La guinda final de este helado de condenación: moriría pronto, incluso si sobreviviera hoy. La maldición final del Grial corría por sus venas, su castigo por haber estimulado su oferta. Lo condenó a una muerte lenta y dolorosa, todo para aceptar lentamente el hecho de que todo lo que había hecho, todo el sacrificio que hizo en nombre del bien mayor, fue en vano. Su vida entera no fue más que una tos repentina y aguda lo interrumpió. Sintiendo como si alguien acabara de inyectarle una jeringa concentrada de adrenalina, Kiritsugu se giró en la dirección del sonido, viendo su fuente. Un joven pelirrojo salía arrastrándose de entre los escombros, con el cuerpo cubierto de quemaduras y cortes, e incluso tosía un poco de sangre. Rápida y desesperadamente, corrió hacia el niño, revisándolo cuando se detuvo a su lado. Su corazón se hundió. El chico estaba demasiado lejos, ya en sus últimas piernas, y se rendía demasiado rápido. Debería seguir adelante y... No. Por un momento, Kiritsugu ni siquiera se dio cuenta de que había sido él mismo quien había hablado, la única palabra lo sorprendió. Entonces su mente se puso al día con lo que significaba esa palabra. No. Una protesta, un alegato, una decisión. Sintió que una nueva determinación se llenaba de lleno. Rápidamente hizo que Avalon apareciera, observando cómo la vaina salía de su cuerpo y la sacaba el resto del camino. Sabía que al hacerlo probablemente reduciría a la mitad el número de años que le quedaban. Pero a él no le importaba. Lo que importaba era salvar al niño. Esta vez no, murmuró. No importa cuántos otros ya hayan muerto y eventualmente lo harán, no dejaré que te unas a ellos. Tomando el sagrado noble fantasma con ambas manos, lentamente lo hizo entrar en el cuerpo del niño, viendo cómo se desvanecía con una luz dorada mientras lo hacía. Avalon desapareció por completo, y entonces Kiritsugu esperó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el chico se retorció, y luego abrió lentamente los ojos. Orbes amarillentos miraban confundidos a Kiritsugu, y el asesino de magos sintió una alegría como nunca pensó que volvería a sentir. «Tú vivo», susurró, y luego agarró la mano del chico, tanteando frenéticamente el pulso.
Estaba ahí. El susurro se llenó de alegría a medida que las lágrimas volvían a brotar de los ojos, aunque ahora eran más felices que cualquier sentimiento de tristeza. Estás vivo. El chico se limitó a mirarlo confundido mientras el asesino de magos se recomponía un poco. Gracias, susurró, contento de haber podido salvar una vida hoy. ¿Cómo te llamas? El chico estaba en silencio, con la mente en blanco mientras trataba de recordar. Finalmente, habló, una voz suave y llena de tos llenó los oídos de Kiritsugu, aunque para él bien podría ser un ángel. Ese Shirou, el recién bautizado Shirou cayó inconsciente, la imagen de su salvador se grabó para siempre en su mente como su primer recuerdo. Entiendo por lo que estás pasando. Kiritsugu se giró hacia el hombre sentado en el asiento de al lado, con los ojos cerrados y la expresión tranquila. Sé lo que se siente cuando todo lo que aprecias se derrumba a tu alrededor. Sin embargo, siempre existe la opción de volver a levantarse y hacer algo al respecto. Edgar, no quiero oír otro sermón tuyo. Kiritsugu gruñó, pero su voz carecía de mucho veneno. En parte debido a que ambos retrocedieron bastante, pero sobre todo porque él estaba demasiado cansado para intentarlo. ¿Todavía estás adolorido porque tuve relaciones sexuales con tu maestra Natalia? Preguntó divertido. Sabes, ella podría haber sido solo una sucubo en parte, pero aún necesitaba ese impulso adicional de prana, y habíamos estado bebiendo bastante antes. Kiritsugu simplemente miró hacia otro lado, negándose a dejar que su compañero se acercara a él. ¿O todavía estás enojado por lo que le pasó a tu pareja? Preguntó Edgar, esta vez con voz seria y triste. ¿Hasta cuándo me culparás por lo que le pasó? Yo no sabía más que tú. Ante la mención de su compañero, el asesino de magos sintió brevemente una oleada de ira hacia el hombre sentado, pero no arremetió. Sabía lo peligroso que podía ser su compañero cuando lo empujaban, incluso en un lugar lleno de testigos. Además, sentía que Edgar estaba tratando deliberadamente de sacarlo de su depresión, muy probablemente para sacarlo de su depresión. Se conformó con una respuesta verbal. No quiero hablar de eso, Edgar, ni quiero hablar de ella. Respondió en un tono que no admitía discusión. ¿Por qué sigues aquí de todos modos? Ya te he contado todo lo que necesitabas saber, tanto sobre el Grial como sobre lo que realmente sucedió. Todo lo que necesitabas saber, repitió Edgar, pero no todo lo que quiero saber. Kiritsugu lo miró fijamente. Incluso después de conocerse durante unos 5 años, antes de separarse en circunstancias ciertamente poco agradables, nunca había sido capaz de averiguar qué era lo que tenía el líder de Osk. ¿A qué te refieres? ¿Qué piensas hacer con el niño? Kiritsugu se detuvo en eso, su respuesta se detuvo en esas simples palabras. Edgar continuó. ¿Planeas dejarlo con el orfanato o tienes la intención de tomarlo bajo tu protección? Tengo la intención de adoptarlo. Fue la respuesta. Para que la pérdida de Ilya sea un poco más fácil para ti. Los ojos del asesino de magos se entrecerraron. O tal vez quieras hacerlo porque te has encariñado con el niño. Añadió Edgar rápidamente. La expresión de Kiritsugu se relajó y asintió. Ahora me toca el turno de preguntas, Edgar. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Sin duda has hablado tanto con Waver Velvet como con Solawi, e incluso con Berserker Disul a estas alturas, y todos son mucho más dignos de confianza que yo. Las cejas de Edgar se levantaron. No me mires así, añadió Kiritsugu, sé que hablaste con ellos primero. Nunca me cuestionaría sin tener primero la palabra de todas las demás personas involucradas. Movió la cabeza hacia la puerta. Además, sé que están al final del pasillo, revisé la hoja de visitas. No creo que hubieras pasado por alto fuentes de información tan valiosas para hablar primero con la menos confiable. Es cierto que él mismo se había sorprendido cuando vio la hoja de visita y vio el nombre de Sulgar abateado en ella, pero, de nuevo, no había visto a los dos ni una sola vez desde el incendio. Cualquier cosa podría haber pasado, aunque no sabía por qué necesitarían tratamiento médico. Edgar suspiró. No puedo conseguir nada por ti, ¿verdad? Luego miró directamente a Kiritsugu. ¿Quieres saber por qué? Es porque te conozco, Emilia. Entiendo cómo piensas y trabajas, y supe en el momento en que vi que estabas visitando la misma habitación con un huérfano sobreviviente, algo había salido mal. Nunca lo hubieras hecho en otro momento. Te habrías ido como un cetro misterioso, desconocido y olvidado, de cualquiera que hayas logrado salvar. Kiritsugu guardó silencio. Edgar continuó. Así que cuando vi tu nombre junto al del niño, supe que había algo especial en él para ti.
Y ahora me has dicho que implantaste el propio Avalon dentro de su cuerpo, su magia cura todas sus heridas, y ahora vas a adoptarlo a pesar del hecho de que morirás en unos años por esa última maldición. Me sorprende que te lo creyeras todo tan fácilmente. Tiene sentido cuando tienes relatos de testigos oculares y tienes experiencia con este tipo de cosas, respondió Edgar, pero ese no es el punto. Lo que es el punto es que quiero saber qué harás cuando te hayas ido y él esté solo, un niño con uno de los artefactos más poderosos de la Tierra en su poder. ¿Tendrá a Mailla? ¿De verdad crees que será capaz de cuidarlo para siempre o protegerlo de todo? Preguntó Edgar. No puedes simplemente implantar algo así dentro de alguien y creer que no terminará involucrado en algo más grande. Por lo que sabemos, podría estar involucrado en la próxima guerra, si el Grial realmente te odia tanto como dices y decide elegirlo para morir. Y, por guerra del Grial o por otra cosa, morirá si no sabe luchar. ¿Quieres que se una a tu grupo? Era una afirmación, no una pregunta. Efectivamente. ¿Todo por este trabajo por una simple vaina? No lo quiero como una reliquia. Lo quiero porque tiene el aspecto, le corrigió Edgar. La mirada de alguien que quiere probarse a sí mismo, demostrar que su supervivencia a esta tragedia no fue solo una casualidad. He visto estas cosas antes, Kerry. Kiritsugu se tensó ante el uso de su apodo. Nadie lo había llamado así en años, no desde Shirley y su antiguo compañero, tienen un caso tremendo de culpa de sobreviviente, incluso si él mismo aún no se da cuenta. ¿Podría ayudarlo a enfocar eso, canalizarlo en algo que valiera la pena? Continuó Edgar, con tal convicción en su voz que el propio Kiritsugu se sorprendió. Edgar había cambiado desde la última vez que lo vio. Sabía que su antiguo camarada podía llegar a ser bastante apasionado por ayudar a los demás, pero este era un nivel completamente nuevo. Podría ser un héroe, alguien que pueda estar orgulloso de sí mismo y decir que todas esas vidas perdidas en este día no fueron en vano, que lleva su voluntad dentro de sí mismo. Kiritsugu se estremeció. Edgar también empezaba a sonar como su antiguo compañero, hablando de héroes y de la forma correcta de serlo, aún así, había tocado una fibra sensible. ¿No sería correcto que un sobreviviente de esta devastación quisiera ayudar a otros, tratar de demostrar inconscientemente que no fue un error del destino lo que lo perdonó? No dudaba de que Shiro podría muy bien tratar de convertirse en una persona así, y probablemente terminar muerto porque no tenía el entrenamiento necesario para asegurar su supervivencia, pero eso no significaba que simplemente lo iba a entregar a Edgar cuando él mismo estuviera muerto en el suelo. Para ser justos contigo, Edgar, no eres exactamente el mejor olfateando a los nuevos reclutas para tu causa, teniendo la mala costumbre de pasar por alto sus defectos y todo, respondió Kiritsugu finalmente, optando por una opción más segura que el rechazo o la aceptación. Ni siquiera sabes si es capaz. Edgar asintió. Es cierto que algunas de mis decisiones personales han sido menos que estelar, como yo. Edgar puso los ojos en blanco y continuó. Y por eso, volvió a ser interrumpido, pero esta vez por la puerta que se abría. Ambos se volvieron, aunque los médicos no lo hicieron, todavía hipnotizados para terminar lo que estaban haciendo. En medio de la puerta, el conde Arbinger estaba de pie con las manos en los bolsillos, y el sombrero fuera de la cabeza. Hola, Kerry. Saludó a Kiritsugu, no te he visto desde que le diste un puñetazo a Ed en la cara. Luego saludó a Shirou, quien torpemente le devolvió el saludo desde su posición en la cama. Traje a alguien que es capaz. Edgar terminó. Kiritsugu suspiró. ¿Realmente quieres que se una, no? Algún tiempo después Mailla caminó hacia el hospital Fuyuki a un ritmo apresurado, ignorando a las docenas de personas preocupadas alrededor. Su ropa y su piel estaban cubiertas de manchas de ceniza, y parte de la pernera de su pantalón se había quemado, pero no le prestó atención. Solo una cosa le preocupaba en ese momento. Kiritsugu. Cuando salió del centro cívico siguiendo sus órdenes, moviéndose lo más rápido que pudo, solo había llegado a una cuadra de distancia antes de que la luna gigante apareciera y comenzara el fuego. Ella había sido una de las afortunadas. A medida que el lodo negro se movía hacia ella, el fuego comenzaba detrás de ella, había logrado refugiarse en un metro cercano antes de que se pusiera demasiado mal, subiendo a un tren que salía, como saltar en el extremo y agarrarse con un agarre mortal, lejos del área. Hacía poco que había regresado, después de haber recibido una llamada de Kiritsugu hacía solo unas horas diciéndole que la necesitaba. Habría regresado antes, pero él le había ordenado que se fuera, y así lo hizo hasta que recibió la orden de volver. Se había visto obligada a caminar a pie, y atrajo muchas miradas por su estado, por decirlo menos. Para ella, sin embargo, eso no importaba.
Lo que importaba era llegar a Kiritsugu. Al menos está vivo, pensó para sí misma al entrar en el hospital, que estaba lleno de pacientes y personas con lesiones que requerían tratamiento. Los pacientes estaban al borde del incendio, ya que nadie, excepto unos pocos niños y adultos, sobrevivió al incendio inicial. Las personas con lesiones eran en su mayoría aquellas que habían arriesgado sus vidas tratando de salvar a esos pacientes, siendo las quemaduras las heridas más comunes entre ellos. Pero si todo eso se debió a los sirvientes, ¿eso significa que Kiritsugu ganó el Grial? Se preguntó mientras firmaba la hoja de visita que sostenía el médico de cabello gris con anteojos para el nombre de un niño Shirou, tal como Kiritsugu le indicó antes de subir las escaleras, sin notar cómo el rostro del hombre cambió brevemente a uno de lástima, los ojos parpadeando en verde detrás de las gafas. Sí, es imposible que alguien más que Kiritsugu pudiera haber ganado el Grial en ese momento. Al fin y al cabo, no estaría vivo si no hubiera sido. Cuando llegó al segundo pasillo, comenzó a caminar por él, mirando hacia un lado por un momento y deteniéndose. Frente a ella, con la puerta entreabierta, pudo ver a Uaber Velvet y a Solaui, hablando con otras dos personas en voz baja, demasiado baja para que ella la oyera, aunque el tono indicaba que estaban discutiendo. Así que los dos siguen vivos, no se molestó en detenerse y escuchar a escondidas. Sin duda estaban hablando con supervivientes que podrían haber rescatado, así que siguió adelante, y finalmente vio a Kiritsugu en el borde del pasillo, que acababa de salir con el aire de alguien que acaba de perder una discusión. Aceleró el paso hacia él. «Estoy aquí, Kiri, el chico está casi completamente curado», Mailla dijo de repente mientras ella se acercaba, interrumpiéndola. «Lo voy a adoptar cuando termine de hablar con los médicos». «¿Kiritsugu?», preguntó preocupada mientras él se volvía hacia ella, y pudo ver bien su estado. Ahogó un grito ahogado ante su rostro, que se parecía mucho a la última vez que la había visto, pero que ahora se había multiplicado por 10. «Sé la verdad, Mailla», susurró en voz baja, sobre el Grial y sobre todo lo demás. Y así le contó, en un susurro, lo que realmente era el Grial. Cómo se había corrompido, qué había sucedido y, finalmente, cómo había encontrado al niño. No recuerda nada, excepto que su nombre es Shirou, y nadie ha venido a recogerlo, concluyó Kiritsugu. Es huérfano en este momento, así que lo adoptaré como mi hijo. Hipnoticé a la mayoría del personal del hospital para que nos dejaran ir sin muchos problemas. Miró hacia abajo con una pequeña sonrisa. Es lo que Iri habría hecho. Mailla colocó una mano reconfortante en el hombro del hombre que amaba y asintió. De hecho, la amable mujer que había sido su esposa habría hecho lo mismo. Luego vio como 3 médicos salían de la habitación, hablando de informar al orfanato que tomara otro antes de que Kiritsugu entrara en la habitación. Siguiéndole, se sorprendió al ver a un hombre mayor, rubio como la arena, de unos 40 años, hablando con entusiasmo a un niño de unos 6 o 7 años de pelo rojo, que escuchaba con atención embelesada. En un rincón, un hombre de pelo blanco observaba los procedimientos con una pequeña sonrisa, no llena de malicia alguna. Aún así, su mano fue inconscientemente a buscar su arma antes de que Kiritsugu colocara la suya sobre ella, deteniéndola. El gesto fue claro. Estos hombres no eran una amenaza. «¿Y bien?», Kiritsugu gritó. Los ocupantes de la habitación lo miraron. «¿Has terminado?». El rubio arenoso se limitó a asentir mientras se levantaba, frotando juguetonamente la cabeza del chico mientras lo hacía. «Lo siento, chico. Tal vez les cuente esa historia la próxima vez», dijo mientras salía, asintiendo respetuosamente y sin arrogancia a los recién llegados antes de irse. El rostro del muchacho se desplomó al despedirse, como si estuviera desesperado por escuchar lo que fuera que había prometido. El hombre de cabello blanco lo siguió, dándole una sonrisa al chico que pareció alegrar su estado de ánimo, y luego se detuvo junto a Kiritsugu. «¿Recuerda a Kiritsugu?», susurró suavemente. Las palabras estaban destinadas a sus oídos, aunque Mailla aún escuchaba. «Este chico, aunque apenas es visible, tiene lo que se necesita», incluso Lear lo admitió. «No pierdas el tiempo que tienes con él. Mientras cumplas tu parte», le susurró él. Sin embargo, las siguientes palabras fueron demasiado suaves para que incluso Mailla las escuchara. «Soy un hombre de palabra. Lo protegeré. Ya sé a quién voy a elegir. Al fin y al cabo, los conoces a los dos». Con eso, asintió con la cabeza a Mailla antes de salir de la habitación. Mailla miró detrás de sí misma para darse cuenta de que se había detenido frente a la habitación donde Waber y Solaui habían entrado, abriendo la puerta y cerrándola detrás de él. «¿Qué quiso decir con eso?», se preguntó.
Volviéndose hacia Kiritsugu, que había puesto una sonrisa, volvió a mirar al chico frente a ella, que había vuelto sus ojos amarillentos hacia ellos inquisitivamente. Kiritsugu respiró hondo. Oye, eres Shiro-kun, ¿verdad? El chico asintió en respuesta, sin miedo en sus ojos mientras lo hacía. Parecería que al menos recordaba a Kiritsugu como su salvador. Mi nombre es Emiya Kiritsugu, y esta es, continuó, colocando una mano sobre el hombro de Maiya, es Isao Maiya. Ella le hizo un pequeño gesto de asentimiento al chico, a lo que él respondió con uno cortés. Hasta ahora, bien. Seré franco contigo, dijo Kiritsugu. ¿Quieres ser acogido por una pareja turbia como nosotros, vigilado desde lejos por personas de dimensiones completamente diferentes que buscan reclutarte en el futuro, o vivir una vida normal en un orfanato? Maiya le dio una mirada extraña a esas palabras, particularmente a la parte de la dimensión, pero para el chico, no parecía una decisión tan difícil de tomar, ya que su rostro estaba prácticamente radiante mientras corría detrás de una cortina para cambiarse de ropa antes de correr hacia Kiritsugu. El ex assassin de magos sonrió mientras tomaba una de sus manos entre las suyas, antes de que los tres comenzaran a caminar por el pasillo en silencio. Por cierto, debería mencionarte esto ahora que tienes la oportunidad de echarte atrás, añadió Kiritsugu mientras miraba el rostro sonriente del chico. Soy un mago. El rostro del chico se torció brevemente en confusión, luego en lo que podría describirse mejor como admiración. Apretó la mano de Kiritsugu con más fuerza, lo que hizo que el assassin de magos contuviera una carcajada. Supongo que acabo de sellar el trato, ¿eh? Sabía que el futuro no iba a ser sol y arco iris, ni mucho menos, de hecho. Su esposa había muerto, su sueño estaba hecho jirones y su hija le había sido impartida para siempre. Incluso ahora se estaba muriendo lentamente, y si lo que Edgar había dicho era cierto, el chico que había asumido como suyo podría algún día ser atacado por una entidad de otro mundo simplemente porque no podía dejar de lado el rencor. Pero ignoró esos pensamientos, relegándolos al fondo de su mente. En cambio, se concentró en sonreír para el niño que sostenía su mano, la vida que había salvado de cientos. Brevemente, se le ocurrió un viejo dicho, uno que hacía mucho tiempo había descartado como una tontería. A veces, un simple acto de bondad o misericordia puede cambiar el mundo. Por primera vez en lo que parecieron siglos, Kiritsugu Emiya sintió que la esperanza se elevaba en su pecho.